Buen día a todos, mi nombre es Eduardo Moisa. Hoy en Tutors Academy vamos a seguir con la serie de videos sobre redistribución, más enfocados en la parte de troubleshooting y cómo podemos mitigar este tipo de problemas cuando, digamos, nos encontramos con un loop de capa 3. En este ejercicio o en este laboratorio vamos a enfocarnos en mitigar este tipo de problemas, pero utilizando la distancia administrativa. Para eso veamos nuestra topología y comprendamos un poco cuál es el problema actualmente. Nuestra topología está compuesta de 4 routers, R1, R2, R3 y R4. Estamos utilizando dos protocolos de enrutamiento dinámico. Uno de ellos es OSPF en la parte superior e IGRP en la parte inferior. Entre R1 y R2, ese enlace o ese segmento 10.0.0./30 está siendo compartida por ambos protocolos de enrutamiento. También observemos que R1 está haciendo una redistribución de OSPF dentro de IGRP y viceversa en R2, de EIGRP en OSPF. Aparte de eso tenemos otra redistribución en R4. Estamos haciendo una redistribución de la loopback 0 de R4 dentro de IGRP. En este caso, R1 y R2 deberían de estar conociendo por IGRP este segmento con una distancia administrativa de 170. ¿Por qué? Porque es una ruta que está siendo conocida por redistribución y es considerada una ruta externa. A esta ruta se les agrega una distancia de 170, una distancia administrativa en EIGRP. ¿Okay? Entonces, R1 y R2 deberían de estar recibiendo esta ruta con esta distancia administrativa. Pero ¿qué sucede? Veamos cuando tenemos la redistribución. R2 está publicándole digamos, está redistribuyendo EIGRP dentro de SPF y en este caso, cuando R2 envía este prefijo a R3, él lo envía con una distancia administrativa de 110, totalmente distinto a como se ve en EIGRP, digamos, o SPF cuando él recibe un prefijo a través de redistribución o lo conoce a través de redistribución, él no cambia la distancia administrativa, siempre va a ser 110. En este caso, R3 le publica a R1 siempre este prefijo con una distancia administrativa de 110. Acá R1 debe escoger qué camino prefiere para alcanzar ese prefijo. Y como se están basando en distancia administrativa, ya que digamos también tenemos todos los enlaces, las mismas métricas, cuando tenemos una comparación de 110 sobre 170, R1 va a escoger la ruta con la distancia administrativa menor. Siempre va a ser preferido de esa manera. Entonces, debido a esa toma de decisión que hace R1, aquí es donde se inicia el loop. Recordemos que entre R1 y R2 estamos, digamos, estamos publicando ese prefijo 10.0.0./30 en ambos protocolos de enrutamiento, en OSPF y en EIGRP. Entonces, como R1 ya seleccionó el prefijo con la distancia administrativa menor, esa se la va a publicar a R2, ¿ok? Entonces aquí es donde ya se vuelve el loop. Básicamente cuando R2 recibe el prefijo, bueno, él está publicando ya un prefijo que lo conoce a través de IGRP, pero R3 va a seleccionar el camino R2 y R2 en lugar de verificar su camino o digamos su prefijo que conoce a través de IGRP con una distancia administrativa 170, él va a preferir o va a tomar una decisión en escoger el camino hacia R1. ¿Por qué? Porque como está recibiendo el mismo prefijo pero con distintas distancias administrativas, él va a preferir la distancia administrativa menor, en este caso 110 es el prefijo que le está publicando R1 y esto lo podemos visualizar en nuestra configuración en R3. Podemos ejecutar un tracer y veamos qué es lo que sucede. Ok, aquí podemos ver el loop. Volvamos a ejecutarlo y lo mismo. Muy bien, entonces aquí revisemos qué es lo que está sucediendo. Primero, él busca su siguiente salto para esta dirección IP 10.23.02, que es la dirección IP que está bajo la interfase de Ethernet 01 en R2. Luego el camino es 10.0.0.1, de R2 salta a R1 y en R1 se regresa el paquete al 10.0.0.2, ¿ok? Se regresa nuevamente a R2
y sigue el mismo proceso. ¿Ok? Entonces de esa manera aquí ya tenemos un loop. Como hemos venido viendo en diferentes videos, existen diferentes o distintos métodos para poder mitigar un loop de capa 3 en redistribución. En este caso vamos a basarnos en la distancia administrativa. ¿Ok? ¿Y dónde vamos a aplicar eso? Primero debemos enfocarnos en qué protocolo de enrutamiento nosotros debemos de aplicar una distancia administrativa mayor a la que digamos preferible en este caso de 170, digamos R1 y R2 deberían de conocer el prefijo a través de R4, entonces debería tener una distancia administrativa de 170 mi ruta. ¿Ok? Entonces, ¿dónde yo debo enfocar la configuración? ¿En qué router? Ya sea en R1 o R2. ¿En cuál debo yo configurar? Sería en R1. Ok, pero veamos la configuración primero. Veamos la configuración en R1. Actualmente tengo mis dos protocolos de enrutamiento. En IGRP estoy redistribuyendo OSPF. En OSPF no tengo una redistribución. Ok, me voy a R2. Tengo los dos protocolos de enrutamiento, IGRP y OSPF. Ok, en IGRP no tengo ninguna redistribución, pero sí tengo redistribución en OSPF. Lo mismo, ¿verdad? Así como sigue la flecha en la topología, IGRP se está redistribuyendo dentro de OSPF. ¿Ok? Revisemos las tablas de enrutamiento. Show IP route. ¿Ok? El prefijo de la loopback 0 de R4 la estoy conociendo por dos caminos. Uno es a través de R4 y el otro camino es a través de R1. Recordemos que en ambos protocolos yo estoy incluyendo el segmento 10.0.0/30. ¿Ok? Y veamos en R1. En R1, show IP route. Ok, en R1 estamos conociendo el prefijo a través de R2. Ok, estamos conociéndolo a través de este enlace. Aunque nosotros no lo veamos de una manera tan fácil, R2 está conociendo el prefijo también a través de OSPF, ¿ok? Y es donde se está haciendo la publicación. Recordemos que el segmento que se encuentra entre ambos routers está aplicado en ambos protocolos de enrutamiento. Entonces, en ese caso, él va a preferir el segmento con la distancia administrativa menor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como lo hablábamos, la configuración se debe aplicar en R1, ¿ok? Entonces, veamos. Ok, esa es nuestra actual configuración. Recordemos que estamos haciendo una redistribución de OSPF dentro de IGRP. ¿Ok? Entonces, ¿dónde yo voy a aplicar mis comandos? Lo voy a aplicar bajo OSPF. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a través de OSPF yo estoy conociendo este prefijo, el prefijo loopback 0 444/32. Entonces, lo que yo debo decirle a este router es que la distancia administrativa que yo reciba a través de OSPF tiene que ser mucho mayor, ¿ok? Pero para eso tenemos que incluir el origen, quién es el que me está generando este segmento de red. Revisemos en ambos routers. Show IP route 444 y el origen es esta dirección IP. Revisemos en R2. Show IP route. Ok. Ese segmento ya sabemos que es el que lo está creando. Entonces, ese va a ser nuestro origen. El comando es bastante sencillo. Nos vamos a ir a la configuración de OSPF y vamos a aplicar el comando distance. En este comando, si nosotros aplicamos el signo de admiración, podemos observar lo siguiente: distancia administrativa y OSPF. Nosotros vamos a enfocar en la primera línea, donde de un valor de 1 hasta 255 me representan las distancias administrativas que yo puedo configurar, ¿ok? Donde 255 es una ruta que no es deseada y no se incluyen. Entonces nosotros podemos aplicar en este caso un valor mayor a 170. ¿Por qué mayor a 170? Porque yo prefiero conocer el prefijo de la loopback 0 a través de EIGRP.
Recordemos que en R4 hay una redistribución, ese prefijo se incluye a través de redistribución en EIGRP y se le aplica una distancia administrativa de 170. Entonces yo tengo que aplicar un valor mayor a 170 en OSPF para que yo prefiera mi camino a través de R4. Ok, entonces para efectos de prueba vamos a escoger un valor mayor a 170, en este caso sería 171. Luego me solicita la dirección IP de origen, la que nosotros ya observamos que es la 1024.02, ok, 1024.02 y la wildcard. En este caso, como es una sola dirección IP, nosotros vamos a colocar 0.0.0.0, ok, presionamos Enter y veamos qué sucede en la tabla de enrutamiento. Show IP Route. Yo ya estoy conociendo mi prefijo a través de EIGRP. Miren quién es el que me lo está publicando, es el 101404, o sea, R4. De esta manera yo estoy conociendo este prefijo a través del camino más óptimo, el camino más corto. Si reviso nuevamente, Show IP Route, se mantiene, ¿ok? Verifiquemos nuevamente la configuración de OSPF y aquí está. Lo que le estoy diciendo es de que cualquier prefijo que sea digamos, originado a través de esta dirección IP, se le aplique una distancia administrativa de 171. Recordemos que si yo coloco una distancia de 255, básicamente ese prefijo no es incluido. Ok, entonces revisemos en R2 si existe algún cambio. Show IP Route. Y todavía se mantiene que se conoce a través de R4. Revisemos si todavía tenemos el loop. Trace route numeric. Ok, y de esa manera ya no tenemos ningún loop. Lo hemos mitigado. Si, como les explicaba en el video, es un poco complicado poder detectar este tipo de loops, pero nosotros podemos utilizar el comando que vimos en los videos previos, que es IP Route Profile. Entonces, con ese comando nosotros podemos verificar si hay alguna, digamos, inestabilidad en la tabla de enrutamiento y nos puede ayudar a detectar un loop que no sea fácil de visualizar. Ok, revisemos nuevamente. Ok, perfecto. Hagamos un ping. Y tenemos comunicación. Revisemos desde R4. Y existe comunicación. ¿Ok? De esta manera nosotros hemos mitigado un loop de capa 3 y vamos a estar creando siempre nuevos videos sobre redistribución, donde los vamos a subir a nuestro canal de YouTube y en nuestra página de tutors.academy. Nuevamente muchas gracias, que se encuentren bien.